Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 10 de la semana 10 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como siempre, vamos a buscar los contenidos para revisar cuáles son esos contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Estamos acá en el cuadro de contenidos. Vemos que iniciamos la unidad número 6, denominada Literatura del realismo. ¿Cuáles son los contenidos de esta vez? En esta ocasión vamos a estudiar el contenido que nos va a dar conocimiento acerca del contexto del realismo, dentro de este la industrialización, la gran ciudad y la cuestión social, el cientifismo y el positivismo. Además, vamos a analizar el auge de la novela, dentro de esto la función sociológica de la novela realista, sus principales exponentes y la doctrina del naturalismo. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda realizar una valoración sobre el contenido de los textos de realismo. Definidos los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión, vamos a pasar a realizar la primera actividad. En la actividad número 1 se le solicita que, ya que anteriormente se estudió acerca del romanticismo literario, para iniciar le presentan una pintura. Esta pintura se denomina Entierro de Ornans, con lo que el pintor Gustave Courbet inauguró al realismo como movimiento cultural y estético. Se le pide que usted la observe detenidamente, pues luego se le proponen una serie de preguntas acerca de cómo percibe usted la pintura. Vamos a verificar la pintura, la tenemos acá. Puede tratar de observarla lo mejor posible y luego se dispone a responder las preguntas que se le hacen respecto a la misma. Las tenemos a continuación. Se le pide responder en su cuaderno. Primero, ¿qué observa en la imagen? En la imagen podemos observar a un grupo de personas en un funeral. Por un lado vemos un grupo de personas aparentemente normales, personas comunes, y por el otro lado vemos un grupo de personas con apariencia de religiosos. En el punto 2 se le cuestiona acerca de si le parece que la pintura representa una situación de la realidad y que si es así, usted explique por qué. En este punto vamos a decir que sí, se percibe que la pintura representa un hecho real, dado que lo que trata de reflejar es un funeral. De hecho, se dice que la imagen está inspirada en el funeral del tío del artista. En el punto 3 se le pide que luego de observar algunos elementos de la pintura responda si cree que en ella se mezclan los temas de religión y muerte. Además, en esta misma pregunta se le cuestiona acerca de qué símbolos cree usted que son utilizados para representar esos temas. Naturalmente, la respuesta es sí, hay una mezcla de muerte y religión. El contexto planteado es un funeral de una persona, ahí se representa la muerte. Podemos ver ahí una especie de ceremonia realizada por un grupo de religiosos que están dando una especie de despedida al difunto. Los símbolos utilizados para simbolizar, valga la redundancia, esa mezcla entre religión y muerte son los hábitos, el ropaje de los religiosos, las cruces y el Cristo crucificado. En el caso de la muerte, se ve claramente en el suelo el depósito donde va a descansar la persona que ha fallecido. Y sería eso lo que expresa ese simbolismo entre religión y muerte. En el punto 5 finalmente le cuestionan acerca de cuál es la diferencia entre esta pintura y la que se le presentaba en el romanticismo. Se le pide que revise la pintura de la guía 6. Acá en el video no vamos a hacer la comparación, usted puede ir a la guía 6 y revisar esa pintura. Solo voy a orientarles un poco acerca de cuáles son las diferencias. Las diferencias de esta pintura con respecto a la anterior, si recordamos en la anterior habían dos hombres observando la luna en un paisaje aparentemente seco en horas de la noche. Sabido eso, y al observar esta pintura podemos establecer que las diferencias de esta pintura con respecto a la otra son, por ejemplo, que en esta hay más personas, hay más luz, se aprecia claramente los acontecimientos que se dan a conocer,
En la otra no se podía ver bien, solo los personajes incluso eran sombras que no se apreciaban de forma clara. Además, puede identificarse el rostro de las personas en esta pintura, en la otra no. Y se aprecia mejor el paisaje, pues la escena parece desarrollarse durante el día, no estarse desarrollando durante la noche como la anterior. Esas serían entonces algunas de las diferencias de esta pintura con respecto a la otra. Usted puede compararlas, observarlas mejor y agregar algunas otras diferencias que usted perciba. Luego de contestar las preguntas, se le detalla que este primer ejercicio le ayudará a comprender algunas características del realismo cultural. Dicho esto, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide leer la información sobre el realismo y responder en su cuaderno las interrogantes que se le irán planteando. Y vemos por acá la información acerca del realismo. La información inicia ubicándonos en contexto acerca de cómo surge el realismo, informándonos acerca de que el realismo surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como un movimiento opuesto al romanticismo. A su vez, este intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud, es decir, lo más real posible o lo más verdadera posible. En esta época, los gobiernos progresistas consagraron derechos democráticos y además impulsaron reformas. Es el tiempo en el que se consolida el Estado liberal y la burguesía que logró un poder económico y social y se convirtió en la clase dominante. También en ese momento se desarrollan las organizaciones obreras. Además, con la llegada de la revolución industrial, se genera un crecimiento de la productividad por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos. Esto vino a favorecer la creación de grandes empresas en áreas geográficas reducidas. Se intensificó así, de este modo, la urbanización y por lo tanto los procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas también fueron más intensos. Nace de este modo la gran ciudad con todos los problemas inherentes a ella, como por ejemplo la acumulación de basura, la delincuencia y desórdenes sociales de todo tipo. A continuación se le plantean algunas preguntas de lo que usted ha leído hasta este punto. La primera pregunta le pide que según la información anterior responda cuál es el contexto social en el que surge el realismo. De acuerdo a la información que se nos plantea, como ya decíamos, el realismo surge en Francia a mitad del siglo XIX como un movimiento opuesto al romanticismo. El romanticismo buscaba reflejar los hechos de forma plástica, de forma estilizada, reflejando belleza ante todo. En cambio, el realismo busca reflejar tal cual la realidad, como su nombre lo dice, no importando lo cruda que ésta llegue a ser. El realismo intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla de manera fiel, como ya estábamos diciendo. En esta época, durante la cual se da el desarrollo del realismo, los gobiernos progresistas consagraron los derechos democráticos y además consagraron diferentes reformas. Este es el tiempo en el que se consolida el Estado liberal y la burguesía logra establecerse como clase dominante. Toma el poder económico y social y se convierte en esa clase más fuerte. También en ese momento se desarrollan las clases obreras, se organizan las clases obreras y podemos concluir que todo lo anterior es dado como consecuencia de la revolución industrial. Luego se le pide que responda por qué la revolución industrial se relaciona a este movimiento y que responda también qué consecuencias produjo que todavía son palpables en la actualidad. Con respecto a esto, podemos decir que debido a los cambios que la revolución industrial trajo consigo, entre estos cambios radicales en el sistema de producción, transformando ese sistema de producción de meramente artesanal a uno mecánico basado en máquinas, que además trae consigo otras consecuencias como la concentración de las riquezas y el poder en unas pocas personas, en pocas manos, y la agudización de la pobreza. Agregado a esto, un aumento de la delincuencia, acumulación de la basura y otros problemas sociales.
Todo lo que hemos descrito anteriormente en esta respuesta impactó la conciencia de los escritores de aquella época, quienes a través de sus obras buscaron reflejar su descontento, su desacuerdo con los modos de gobierno que se estaban llevando a cabo y la forma que estos gobiernos tenían de manejar los problemas sociales que se estaban presentando. Finalmente se le cuestiona acerca de cuál es la relación entre los contextos históricos del romanticismo y el realismo. Se le pide que se apoye de la información de su guía 6 para responder a la pregunta. De igual modo, yo no voy a mostrar el análisis o la comparación acá en el video por cuestión de tiempo. Solo voy a tratar de orientarle acerca de cuál es esa relación. Vamos a decir que ambas corrientes literarias se ven influenciadas por los cambios sociales de la época, como la Revolución Francesa. Además, eran presididos por esa época de cambios con respecto a la concepción de la realidad, como es la Ilustración. Esa época que de alguna manera marca la pauta para el realismo. La diferencia entre romanticismo y realismo es que el uno muestra la realidad tal cual es y el otro pretende idealizarla. Pero ambos buscan una rebelión ante esa opresión que se está sufriendo en esa época muy importante, que es esa época durante la cual se desarrolla la revolución industrial. Respondidas estas preguntas, podemos seguir analizando la información. La información continúa detallando que en las condiciones expuestas anteriormente y por las mismas injusticias en los inicios del sistema capitalista, nace el realismo, un movimiento de grandes alcances surgido por un despertar por la conciencia del proletariado que se materializará en las luchas de las clases trabajadoras. El realismo considera el arte como un instrumento político de mucha importancia, un instrumento de rebelión ante la opresión. Además se agrega que las corrientes de pensamiento más destacadas durante la época fueron el cientifismo y el positivismo. El cientifismo coincide con la revolución industrial y es una confianza plena en los principios y resultados y práctica rigurosa de los métodos. El positivismo, por su parte, es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales. Respecto a esto, se le pide que responda si considera que la Ilustración dio paso a corrientes como el cientifismo y el positivismo, que explique por qué, que se apoye de la información de la guía 6. Respecto a esto, podemos decir que sí, la Ilustración dio paso a corrientes como el cientifismo y el positivismo, dado que implicó dejar de creer lo que se nos dice, como se nos dice, para poder pasar a una fase, a un cambio, a una etapa en la que se debe realizar una comprobación científica o empírica previa para poder tomar como verdadero aquello que se nos afirma. Dicho esto, podemos seguir analizando la información. Se nos agrega que la literatura realista dio comienzos con actores como Balzac, Stendhal y se desarrolló con Flaubert. En España, el realismo surgió ahí por 1870, después de la Revolución de 1868, y tuvo su apogeo o punto más importante en la década de 1880. Teniendo en cuenta que el realismo pretende reflejar la realidad exterior tal como es, se comprende que el género literario más cultivado sea la novela. Las características fundamentales de esta corriente literaria son las siguientes, las tenemos a continuación. Primero, se atiende más al mundo exterior, que ha de ser expuesto de manera objetiva, fiel y precisa, por lo que abundan las descripciones. Además, los autores se centran en la realidad más próxima, más conocida, su contexto. En consecuencia, se describe la sociedad contemporánea del autor, es decir, ese contexto que a él le rodea. Además, el método utilizado por los autores es la observación directa, la toma de apuntes y la documentación rigurosa. Podemos decir también que los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes dentro de estos, costumbres, lugares, vestidos, entre otros, como los caracteres de las personas. Seguido,
podemos agregar que la actitud del autor es objetiva e impersonal. No buscan influir la información con sus propias formas de ver la vida, sino reflejarla tal cual es, ya que ellos actúan como un notario o un cronista que por lo general no está presente en el relato. Se suele utilizar un narrador en tercera persona. El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la condición de vida de los personajes, no importando si esta es culta, popular e incluso vulgar. Los temas tratados son muy variados. Entre estos temas tenemos la política, la vida de los barrios bajos, entre otros. Finalmente, podemos establecer que la intención puramente estética de los autores románticos dará paso a una intención moralizante y crítica. Luego de planteada esta información, se nos presentan 3 ítems más. En estos ítems se le pide lo siguiente. En el primero se le pide que a partir de la lectura elabore una definición propia de realismo. La definición propuesta va a ser la siguiente. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia a mitad del siglo XIX y su finalidad es reflejar la realidad tal cual es, tratando a través de sus obras problemas sociales de la época, reflejando el entorno del autor, como ya decíamos. A esto podemos agregar que muchas veces el realismo toma incluso la forma cruda del naturalismo para proyectar mejor la realidad. Aunque el realismo y el naturalismo no son la misma corriente, el realismo a veces llega a imitar un poco el naturalismo para reflejar mejor los hechos que quiere trasladar al receptor. En el siguiente punto le piden elaborar un cuadro comparativo y establecer las diferencias entre realismo y romanticismo. En este punto la propuesta será sencilla. Les voy a presentar un cuadro que encontré en internet que muestra las diferencias o características principales de cada una de las corrientes y cómo éstas pueden ser comparadas. Lo tenemos por acá. Tenemos que, por un lado, el realismo hace una reproducción fiel de la realidad. En el caso del romanticismo, idealiza y modifica esa realidad. Por su parte, el realismo hace una valoración del tiempo presente y espacio actual. Ubica sus relatos en la época actual, como ya se decía en la información que analizábamos. La época contemporánea del autor es la que se refleja en sus obras. Por su parte, el romanticismo construye un refugio en su propia realidad mística y fantástica. Por su lado, el realismo busca hacer una descripción de la realidad histórica. En cambio, el romanticismo hace una descripción pintoresca y novedosa. Podríamos incluso decir maquillada. Tenemos entonces acá la propuesta de cuadro comparativo. Podemos continuar dando respuesta a los ítems. El último nos pide responder por qué cree que la novela fue el género más acuñado en el realismo. Esto se debe a que el realismo pretende reflejar la realidad exterior tal como ésta es, y las novelas dan una pauta para esto, ya que debido a su extensión y a esa permisibilidad para hacer descripciones extensas, son el medio literario idóneo para que el autor refleje esa realidad que le circunda y todos esos problemas sociales que quiere trasladar, que quiere mostrar al receptor. Establecido esto, podemos seguir analizando la información final que nos presentan acerca del realismo. Se añade que finalmente el naturalismo es una teoría según la cual la composición literaria debe basarse en una representación objetiva y empírica del ser humano. El naturalismo se diferencia del realismo en que incorpora una actitud amoral, es decir, aquí no hay valores morales. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales y económicas rigen la conducta humana. En otras palabras, para estos escritores no existe el libre albedrío. Creen en el determinismo, doctrina que afirma que cualquier acontecimiento responde a una causa
de forma que una vez dada la causa, el acontecimiento ha de seguirse sin posible variación. Ellos creen en la causa y el efecto, y que el hombre no se rige por valores, sino por instinto y por los factores externos que le influencian. Además se agrega que el francés Émile Zola fue quien acuñó el término de naturalismo, que Zola, inspirado por los experimentos científicos sobre la herencia y el entorno, decidió escribir una novela que ahondaría en las profundidades de todos los aspectos humanos, que documentaría además los males sociales al margen de cualquier sensibilidad política. Finalmente se le pide que explique con sus palabras la diferencia existente, de acuerdo a lo leído, claro, entre realismo y naturalismo. Para esto vamos a establecer, vamos a puntualizar o enfocarnos, mejor dicho, en el naturalismo y cómo éste se diferencia del realismo. Vamos a decir que el naturalismo se diferencia del realismo en que muchas veces incorpora una actitud amoral, en la cual busca hacerse una representación objetiva de la vida. Se dice además que los escritores naturalistas consideran que el ser humano se rija por el instinto, las emociones y las condiciones sociales económicas que rigen todo su entorno. Estas personas que escriben las obras naturalistas piensan que no existe el libre albedrío y que todo es producto de una causa-efecto. En cambio, el realismo es menos crudo, busca reflejar la realidad tal cual es y hasta cierto punto dejar mensajes moralizantes respecto a los acontecimientos que se están dando en las historias. Analizada la información de la actividad 2 y respondidas las preguntas, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le solicita que ahora que ya conoce el contexto histórico, la definición y las características principales del realismo, lea el siguiente fragmento de la novela Miau de Benito Pérez Galdós. En este fragmento se describe lo siguiente. Se menciona que a las 4 de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la Palazuela de Limón salió atropellándose de clases. Se agrega que ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando. La furia insana con que se lanzan a los arriesgados ejercicios de volantería, los estropicios que suelen causar a algún pacífico trausente, el delirio de la autonomía individual que a veces acaba en porrazos, lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos revolucionarios que en edad menos dichosa han de celebrar los hombres. Salieron, como digo, en tropel, el último quería ser el primero y los pequeños chillaban más que los grandes. Entre ellos había uno de menguada estatura que se apartó de la bandada para emprender solo y calladito el camino a su casa, y apenas notado por sus compañeros, aquel apartamiento, que más bien parecía huida, fueron tras él y le acosaron con burlas y cuchufletas, no del mejor gusto. Uno le cogía el brazo, otro le refregaba la cara con sus manos inocentes, que eran un dechado completo de cuantas porquerías hay en el mundo. Pero él logró desasirse y pies pa' que los quiero. Entonces 2 o 3 de los más desvergonzados le tiraron piedras gritando miau, y toda la partida repitió con infernal zipizape miau, miau. El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso y era bastante mezquino de talla, corto de alientos, descolorido, como de 8 años más o menos, quizás de 10, tan tímido que esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para devolverlas. Al doblar la esquina de las Comendadoras de Santiago para ir a su casa, que estaba en la calle de Quiñones, frente a la cárcel de mujeres, uniósele uno de sus condiscípulos, muy cargado de libros, la pizarra a la espalda, el pantalón hecho una pura rodillera, el calzado con tragaluces, boina azul en la pelona y el hocico muy parecido al de un ratón. Llamaban a tal Silvestre Morillo, y era el chico más aplicado de la escuela y el mejor amigo que Cadalso tenía en ella.
Su padre, sacristán de la iglesia de Montserrat, le destinaba a seguir carrera de derecho, porque se le había metido en la cabeza que el mocoso llegaría a ser un personaje, quizás orador célebre, ¿por qué no ministro? La futura celebridad habló así a su compañero. Miau tú, Carso, si a mí me dieran esas chanzas de las galletas que les pegaba, les pondría la cara verde, pero tú no tienes coraje. Yo digo que no se deben poner motes a las personas. ¿Sabes tú quién tiene la culpa? Pues Posturitas, el de la casa de préstamos. Ayer fue contando que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llamaban las miau, porque tienen la fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. Luego de leída la información, se le pide que, a partir de la lectura, responda en su cuaderno las siguientes preguntas. La primera pregunta le pide identificar los temas que aborda el texto y que luego responda de qué trata el mismo. El tema principal tratado en el texto es el acoso escolar que sufre Luis Cadalso, ya que él es severamente maltratado por sus compañeros. Respecto a de qué trata el texto inicia relatando la salida de clases de un grupo de estudiantes y detalla cómo algunos de ellos, la mayoría, acosan a un niño de apariencia más humilde y de menos tamaño. Este niño se llama Luis Cadalso, según el relato, a quien los demás niños maltratan debido a que uno de los personajes al que se representa con el nombre de Posturitas y que se dice que es de la casa de empeños, había difundido el rumor en el pueblo, en la escuela y en todas partes acerca de que a las mujeres de la familia de Luisito Cadalso las llamaban las miau debido a que todas tenían la cara de gato. Debido a esto, Luisito sufrió acoso de parte de sus compañeros, quienes le gritaban miau. La pregunta número 2 le pide que responda en qué momento el autor utiliza la descripción como técnica para hacer referencia a la realidad. Realmente el autor utiliza la descripción para hacer referencia a la realidad a lo largo de todo el fragmento, ya que especifica mucho cada detalle tanto acerca del entorno como de los personajes, pero se da una descripción más intensa acerca del entorno contextual al inicio, ya que se hace una descripción detallada de cómo reaccionan los estudiantes y cómo estos salen de la escuela muy alegres, incluso haciendo una comparación entre estos y cómo esta alegría que ellos demuestran supera incluso a los himnos de libertad creados por todas las naciones. En el punto 3 se le pide que explique el sentido de la frase subrayada. La frase subrayada la encontramos aquí y en ella se manifiesta que ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental. La función de esta frase es explicar cómo la reacción de los estudiantes al salir de la escuela era la más feliz, a tal punto de no ser comparable con los más bellos signos de libertad jamás creados, ya que esa alegría y ese bullicio que los estudiantes hacían manifestaba tantas emociones que era superior a cualquier himno de libertad, por bello que fuera. En el punto 4 se le pide responder cuáles son las ideas principales del texto. Las ideas principales son el acoso al más débil y la discriminación por la apariencia física. El acoso se hace de los estudiantes, de los compañeros, hacia Luis Cadalso y la discriminación se da al menospreciar las facciones físicas de las personas, de las mujeres específicamente, de la familia de Luisito. En el punto 5 se le pide que detalle por qué el texto pertenece a la corriente estética del realismo. Se puede reconocer este texto como de corriente realista debido a la descripción fiel y detallada de los entornos y los personajes que están siendo partícipes del relato, y además se realiza una representación lo más apegada posible a la realidad de cada uno,
También se tratan problemas sociales como el acoso escolar y la discriminación que ya mencionábamos anteriormente. Respondidas las preguntas, podemos pasar a la actividad 4. En la actividad 4 se le pide que piense en los problemas que afectan a la niñez y la adolescencia de nuestro país y que los enliste. Que después escriba un texto en el que exponga la importancia del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que luego responda a la pregunta por medio de qué valores podemos alcanzar una verdadera equidad en El Salvador. Bueno, vamos a comenzar por detallar que los problemas sociales más intensos, más fuertes en nuestro país son los siguientes. Nuestros niños sufren acoso psicológico, violencia intrafamiliar, discriminación, falta de educación, falta de un hogar digno, explotación tanto en el ámbito laboral como sexual, violencia de género en el caso de las niñas, a veces también en el caso de los niños, entre otros. Estos son algunos problemas que afectan a la niñez y adolescencia salvadoreña. Usted puede agregar otros, como siempre. Usted puede analizar un poco más nuestra realidad y agregar algunos otros. A continuación vamos a revisar la propuesta de texto en el cual se refleja la importancia del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ubicarnos en la propuesta de texto, la tenemos por acá. Se identifica como texto sobre los problemas sociales que sufre la niñez y adolescencia, el cual da a conocer lo siguiente. Todos tenemos el compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, evitando que estos sean expuestos a cualquier tipo de abusos o carencias que limiten su desarrollo físico, psicológico y o moral, y que de esta manera puedan llegar a verse truncados sus sueños. Entre los principales problemas sociales que amenazan el sano desarrollo de nuestra niñez y adolescencia tenemos el acoso psicológico, la violencia intrafamiliar, la discriminación, la falta de educación, falta de un hogar, la explotación, entre otros. Todos los problemas antes mencionados representan riesgos latentes para nuestros niños, niñas y adolescentes y solo pueden ser atenuados en el momento que cada uno de nosotros asuma el rol como vigilantes del cumplimiento de los derechos de nuestra niñez y adolescencia, quienes deben vivir en un entorno libre de amenazas que garantice su desarrollo pleno. Ese sería el texto que se nos solicita, regresamos a la guía, en la cual se nos pide responder acerca de por medio de qué valores usted cree que puede alcanzarse una verdadera equidad en El Salvador. Estos valores serían, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, el amor, la justicia, la paz, la cooperación y la verdad, que serían solo algunos de los valores que pueden ayudarnos a mejorar la situación y a garantizar que los derechos de nuestros niños y niñas sean respetados. Yo le propongo estos valores, como siempre usted puede agregar otros. También en el caso del texto es una propuesta, usted puede tomarlo, puede modificarlo e incluso puede trabajar uno propio a partir del ejemplo, como siempre. Luego de esto se le pide pasar a la autoevaluación. En la autoevaluación se le solicita que al concluir su trabajo semanal elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y que marque con una X según su nivel de desempeño. Tenemos por acá los criterios y el nivel de alcance. Lo primero que se le cuestiona en la autoevaluación es si construyó la definición de realismo tomando aspectos claves. Si usted considera que lo hizo, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si logró establecer la diferencia entre romanticismo y realismo, si lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si cree que reconoce los contextos sociales, económicos y políticos que forman parte del realismo, si cree que lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Si logra identificar los temas que se tratan en los textos realistas, si lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario, en proceso. Hecho esto, podemos dar por concluida la guía 10 de la semana 10 para la fase 3
de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.